Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, Dios te bendiga. Te habla Omar María desde Santo Domingo, República Dominicana, y pertenezco a Templo Bíblico Peniel. Aquí sirvo como líder juvenil desde hace unos años y es un gran placer para mí compartir contigo la Hora Silenciosa de hoy. La Biblia es rica en detalles en sus relatos y es lo que encontramos en la porción que trataremos hoy. Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Te invito por favor a que me acompañes a leer a partir del verso 21 hasta el 38. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pero sepan que en la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sientan en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo hoy mismo que antes de que cante el gallo 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve a sí mismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. El evangelista Lucas nos presenta los detalles de una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los 12 apóstoles, junto antes de salir hacia el Monte de los Olivos, en donde luego fue arrestado y posteriormente crucificado. El momento preciso en el cual Jesús trata estos temas es en aquel aposento alto, en donde Él comió la Pascua con sus seguidores más íntimos, que eran los 12 apóstoles. Esta porción que acabamos de leer, esta conversación gira en base a 4 puntos: la traición de Judas, el significado de la verdadera grandeza, la negación de Pedro y la preparación de los discípulos para enfrentar una vida sin Cristo de manera física entre ellos. Los versos 21 al 23 nos hablan de la traición de Judas. En primer lugar, Lucas plasma las palabras del Señor Jesucristo luego de haber cenado junto con los apóstoles y anuncia que sería traicionado y por uno de su grupo íntimo. Antes de iniciar su ministerio, recordemos que el Señor Jesús escogió personalmente a 12 hombres para que le acompañaran. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer al Señor en un nivel de intimidad único. Y aún así, allí entre ellos había uno que le vendería por 30 piezas de plata. Tienes que recordar que la muerte de nuestro Señor estaba predeterminada. Nada se escapó del plan de Dios ni del control de Dios. Hubo confusión entre los discípulos, se decían entre sí, ¿quién hará esto? ¿Quién será capaz de traicionar al Maestro? Pero Judas sabía perfectamente lo que significaban las palabras del Señor. En los versos 24 al 30, y durante este mismo evento, se da una discusión sorprendente entre los apóstoles, que me hace recordar que eran solamente hombres sujetos a pasiones al igual que nosotros. Justo el día antes de Cristo morir en la cruz por la humanidad, ellos discutían por quién sería el mayor en el reino. Las diferencias sociales, tenemos que recordar, y de clase son solo importantes para los hombres, no para Dios. Lo que es un líder para el mundo no es un líder para Dios.
El Señor Jesús contradijo con sus palabras el concepto de liderazgo que tiene la sociedad y pone como ejemplo el hecho de que algunos gobernantes llegan al punto de llamarse a sí mismos bienhechores o benefactores de la patria. Muchos líderes mundiales en todas las épocas buscan que les rindan honor a sus figuras y aman la adulación. Cristo cambia este concepto y les indica cuál es el verdadero significado de grandeza. Esto es el servicio a los demás. Y como siempre el maestro enseñó con el ejemplo y al final del verso 27 dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Luego tenemos la negación de Pedro, versos 31 al 33. Y es el tercer punto de esta gran conversación del Señor y los apóstoles. Y fue el anuncio por parte del Señor Jesús de que Pedro, este hombre impetuoso, apasionado, que había entregado todo por la causa de Cristo, le había de negar. Y así fue. Tal y como fue predicho por Cristo, el apóstol negó. Una, otra y otra vez negó conocerle. La Biblia dice que luego de esto Pedro lloró amargamente. Tenemos que entender que traicionar y negar son igual de malos. Sin embargo, el final de Judas y Pedro fueron muy distintos. La Biblia muestra que mientras uno experimentó remordimiento por sus hechos, no hubo cambio de conducta y terminó quitándose la vida. Por el otro lado, Pedro mostró arrepentimiento, dando luego evidencias de ello con su cambio de actitud. Cuidado con el remordimiento, pues este no te lleva al arrepentimiento. Este último es el que Dios demanda de todos nosotros y que produce cambios en la vida del creyente. El Señor le dijo a Pedro en estos versos que Satanás había pedido permiso para zarandear como a trigo a todos ellos, no solo a Pedro. Ahora me pregunto por qué el Señor le habló solo a Pedro si Satanás pidió afligirlos a todos. Jesús sabía que Pedro le negaría, pero también sabía que luego vendría arrepentido y fortalecida su fe, serviría de gran soporte para los demás apóstoles. Finalmente Jesús habla de manera figurada en los versos 35 al 38 sobre la diferencia que experimentarían en sus vidas por el hecho de él no estar físicamente entre ellos. Sufrirían rechazo y persecución y debían estar preparados para lo que vendría. La idea del Señor fue que los apóstoles estuvieran preparados para usar todos sus recursos para el avance del Evangelio. Sin embargo, ellos entendieron sus palabras de manera literal, a lo que Jesús respondió con un basta. Es decir, dejemos este tema. Querido joven, la Biblia en esta porción que hemos compartido hoy nos ha regalado valiosas lecciones sobre el verdadero liderazgo y grandeza que es servir con excelencia a los demás. También nos ha enseñado la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Procura este último día tras día y nos manda también a prepararnos con las armas espirituales que el Señor ha dejado a nuestra disposición para enfrentar los ataques que seremos objeto por causa de Cristo y su Evangelio. Te animo y te reto a que sigas profundizando tu estudio de la palabra y que pases tiempo de calidad a solas con Dios. Él te recompensará. Que Dios te bendiga.